així, has d'anotar el portacat. Llavors quan el punxem, clar, i us costa aquest. Nixie nació hace 7 años y fue mi proyecto de final de carrera. Yo siempre había tenido, a través de una historia personal que tuve cuando era muy pequeño, pues ganas de volver a un hospital y de conocer mejor cómo funcionaba el hospital y de intentar ayudar a los niños que estaban aquí. Tomás vino a presentar su proyecto, pero era como muy complicado en ese momento y más adelante nos volvimos a encontrar con Tomás en un congreso y es como que se alinearon las estrellas y pudimos juntar su idea con nuestra necesidad. Nixie tiene una misión muy clara, que es asegurarnos de que los niños tienen toda la información que necesitan antes de enfrentarse a un tratamiento para que puedan ir sin miedo. Y por este motivo usamos la realidad virtual en muchos de los tratamientos, que sirve con unas gafas como estas para que puedan ver a dónde van a ir antes del tratamiento, de manera que cuando vengan ya conozcan el hospital y sepan lo que va a ocurrir. También tenemos pacientes que pues tienen miedo porque no han entendido bien qué es lo que les van a hacer, y durante las sesiones de Child Life lo que hacemos es intentar ver qué han entendido tanto el paciente como la familia, qué les angustia, cuáles han sido sus experiencias previas, si es la primera vez o no, si hay cosas a nivel de organización familiar que les preocupan y no les dejan pensar en la cirugía, y lo trabajamos en la sesión, con lo que les vaya mejor y adaptándonos a su nivel de desarrollo también, ¿no? Y a lo que ellos necesiten saber. Tener a un equipo de Child Life detrás de todo el contenido que hacemos es una garantía porque conocen muy bien la realidad de los niños y de las familias aquí en el hospital. Entonces nos permiten que todos los materiales estén muy adaptados a lo que necesitan los pacientes, tanto en vocabulario que se utiliza, cómo se dicen las cosas y en qué momento se les da esta información a los niños. Hay muchas cirugías y procedimientos que por protocolo preparamos a todos los niños. Por ejemplo, cardiología, los implantes cocleares, los retinoblastomas, los niños que debutan de oncología. Entonces, todos estos pacientes ya hacemos una valoración previa, de forma que cuando los conocemos ya sabemos qué posibilidades tenemos de materiales y en los casos en los que hay Nixie valoramos si es adecuado para ese paciente, para la edad que tiene, si es para él o para el hermano, si es para la familia. El Nixie Kit tiene unos elementos que son comunes en la mayoría de los tratamientos que hacemos. Ahora tenemos preparación para 10 tratamientos, de los cuales 7 se utilizan aquí en el hospital, y cada kit se personaliza un poco para cada tipo de tratamiento. Es decir, los elementos, librito de actividades, visor de realidad virtual, peluche de juego médico, suelen ser los mismos, pero el contenido cambia. Todo lo que hacemos intentamos que sea lo más accesible posible, pensando en todo tipo de pacientes, y poco a poco hemos ido mejorando cada vez más esta accesibilidad hasta llegar a casos de enfermedades muy raras como puede ser el retinoblastoma, en los que hemos tenido que repensar todo el kit teniendo en cuenta que los niños seguramente no ven bien, con lo cual la realidad virtual no la podemos usar y tenemos que repensar todo para que todo sea muy táctil. Siempre colaboramos con los equipos técnicos, enfermeros, médicos, con las familias, de forma que ahora, antes de generar el prototipo final, pasa por todos estos filtros, de forma que nos equivocamos mucho menos. Por ejemplo, los muñecos de onco, que se les quiten el pelo, pero que le puedas volver a poner, o que tengan la marca del portacat. Antes no tenían. Son materiales que son adecuados para cualquier paciente y cualquier familia. Incluso algunos papás nos dicen: suerte que he visto esto porque ahora lo he entendido mucho mejor, porque lo habéis explicado muy fácil. A raíz de trabajar con el equipo de experiencia del paciente y con el equipo de Child Life, hemos ido conociendo otras áreas del hospital que también tenían necesidades parecidas y que nos han ido explicando cómo viven los niños sus tratamientos y qué tipo de contenido necesitan. Y nacen proyectos nuevos que no teníamos en mente, como es el caso del laboratorio para extracciones de sangre. Lo que estamos trabajando es intentar preparar a los pacientes antes de la analítica, que comprendan qué es lo que va a pasar y que hay algunos recursos de distracción durante el procedimiento. Me acuerdo de un paciente que lo preparamos para una cirugía general, que me dijo si podía tener Nixie en vez de los otros muñecos, y le dije que sí, porque era un muñeco que me sobraba. Y la mamá luego me envió una foto de que estuvo durmiendo con Nixie desde el día que vino aquí hasta que lo operaron. Y me pareció como muy dulce y a la vez muy significativo, porque era un niño muy pequeño, tenía 4 años. Que todos los kits están pensados para que los niños se preparen ellos, idealmente, ¿no? Y hubo una familia que nos contó que se había llevado el kit al colegio y que el niño había puesto el vídeo del tratamiento que estaba haciendo oncológico en el proyector para que todos los compañeros de clase pudieran saber a qué se estaba enfrentando y por qué no estaba en el colegio. Y el objetivo es ir abarcando cada vez más tratamientos, es decir, que tengamos una preparación con Nixie para cada tratamiento que después sirva como herramienta al equipo de Child Life y a las familias en las diferentes áreas del hospital. Haber entregado más de 10.000 kits
tener 10 tratamientos con los que preparamos y estar preparando muchos más, o sea, para nosotros ya es un éxito brutal y queremos que ojalá siga creciendo.